estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿qué pensáis? ¿Que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, por la bendición tan grande que tú nos concedes de estar en tu casa. Una bendición que nosotros, Señor, no merecemos, Dios mío. Y bueno, ahora nosotros, Dios mío, que hemos conocido tu palabra, te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes a ser aceptos delante de tu presencia. Que tú, Señor, en este momento nos ayudes a comprender tus sagradas escrituras. Te ruego por mi persona, Señor, sácame a mí, y Señor, y sé tú dando tu palabra, Señor. Que Dios mío, lo poco que he traído, Señor, en esta noche, Señor, porque sé que necesito indagar más en tu palabra, estudiar tu palabra, Señor, tú lo puedes usar para hablar a tu pueblo. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas grandemente a cada hermano que ha venido y que también les pongan esa disposición para que ellos puedan atender a tu palabra, para que ellos puedan atender a la predicación. Te ruego todas estas cosas y te pido tu dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? Jesús, en este capítulo 13, narra dos acontecimientos. El primero es de unos celotes, que ellos, bueno, ustedes saben que los celotes eran personas, ¿no?, que por así decirlo eran como los nacionalistas y terroristas a la vez, ¿no? Estaban en contra de Roma y ellos pues hacían muchas cosas, ¿no?, como matar, hacer atentados, todo eso, porque ellos querían la liberación de Israel, ¿no? De hecho, uno de los discípulos de Jesús era un celote, ¿no? Simón el celote. Bueno, estos celotes habían ido al templo a presentar un sacrificio y Pilatos los toma a ellos y los mata, ¿no? Y cuando esto es lo que hace referencia a Jesús, que su sangre se mezcla con la de sus sacrificios. El primer acontecimiento que menciona está ahí, pero también menciona un segundo acontecimiento, el acontecimiento de la torre de Siloé, que esta torre cae sobre 18 personas. Y algo que Jesús dice en dos ocasiones en estos versículos es que, de igual manera, si no os arrepentís, ¿no?, todos pereceremos igualmente, ¿no? Ya que muchas cosas, mi hermano, se habían formado en torno a estas cosas que habían pasado. Si es que estos galileos eran más pecadores, ¿no?, por haber muerto de esta manera, ya que ellos murieron en el templo. En el caso de los otros, ¿no?, fue, ¿no?, que estaban ahí, pues bueno, y la torre les cayó, ¿no?, una de las torres que estaban ahí, la torre Siloé. Entonces, la pregunta era, ¿por qué les pasó esto? ¿Era porque estas cosas les sucedieron porque ellos eran pecadores? ¿Qué aconteció? A lo cual Jesús, la única razón que te dice, que si ustedes no se arrepienten, igual que ellos, de la misma forma, perecerán. Ya que si nosotros leemos el contexto, mi hermano, Jesús le está hablando en muchas ocasiones a los fariseos. Por ejemplo, vemos ahí que habla sobre el siervo infiel, ¿no?, sobre arreglarse con su adversario, ¿no?, o cómo es que ellos no reconocían el tiempo. Entonces, vamos a ver, mi hermano, que Jesús, ante todas estas cosas, mi hermano, les va a responder de esta manera, ¿no? Ustedes, si no se arrepienten, igual como esos galileos, que sus ofrendas, su sangre fueron mezcladas con sus ofrendas, ustedes también morirán. Igual que esos que les cayó la torre, morirán. Acá no se trata de que si fueron malos o buenos, sino se trata de si se han arrepentido o no se han arrepentido. Si están a cuentas con Dios o no están a cuentas con Dios. Si no están a cuentas con Dios, de igual manera, quieran o no, la muerte les va a llegar. El sufrimiento les va a llegar. Y ese es el tema de esta noche, el dilema del sufrimiento. Estuve todo el día escuchando, bueno, audiolibros sobre el problema del dolor de C.S. Lewis, tratando de entender un poco más sobre ese tema, ¿no? Y también viendo algunas predicaciones sobre el tema del dolor. Y es bastante interesante todo lo que tiene que decir, ¿no? Ahora, yo no pretendo abarcar todo, pero sí decir lo que he podido entender sobre el tema, ¿no? Y eso lo quiero compartir para llegar a todo lo que es el tema de la oración más adelante, ¿no? Y algo que puedo decir para empezar es que el sufrimiento
sufrimiento es una experiencia no grata, mi hermano, del que todos han degustado de una manera u otra y en diferentes intensidades. Por lo general, esta toca la puerta e ingresa a nuestra vida sin ser invitada, ¿no? Siempre alguna situación pasa en nuestra vida que nos causa sufrimiento y a veces entra, mi hermano, como una enfermedad. Nos pasó algo y sufrimos un cáncer, no sé, un problema de algún tipo, una enfermedad grave y esta nos causa dolor, nos causa sufrimiento, nos causa depresión. En otras ocasiones toma forma de problemas familiares, ¿no? Hay situaciones difíciles, complicadas en el hogar, ¿no? El esposo no se puede llevar con su carácter, el esposo, los hijos, qué sé yo, la mamá, el papá, los sobrinos, tantas cosas que pueden suceder de esa manera, ¿no? Que van a generar un tono de sufrimiento. También en algunas veces se muestra con la persecución y las acusaciones. Muchas veces ese va a ser el tono en el cual va a girar todo, ¿no? Persecuciones como las afrontaron muchos cristianos, cristianos que trataron de agarrar y servir a Dios. Y no crean que eso es algo ajeno. Hoy en día, si usted está dispuesto a servir a Dios, crea que usted va a sufrir persecuciones. Porque muchos no van a estar de acuerdo, muchos van a poner en primer lugar otras cosas, muchos no van a querer servir a Dios, muchos no van a querer entender. Entonces el sufrimiento va ahí a tocar a la puerta por causa de Cristo, ¿no? Bueno, en otras ocasiones, pues bueno, también hay persecuciones de otro índole, ¿no? Acusaciones, ¿no? Cosas que dicen en contra de tu persona, ¿no? Y en otros casos toca la puerta en forma de la muerte, ¿no? ¿Qué situación más dolorosa creo que la pérdida de un ser querido, ¿no? Se muere alguien que tú quieres y es inevitable sufrir. Entonces, el sufrimiento se va a presentar siempre de muchas maneras, ¿ok? Siempre va a venir de una forma o de otra forma, pero siempre va a venir a nuestra vida y hay que ser sinceros, siempre es un invitado no invitado, porque no lo esperamos. Si uno pudiera escoger en la vida, creo que diría, yo no quiero sufrir. ¿No? Nadie quiere sufrir. Uno no anda en la calle diciendo, oh, qué alegría este sufrimiento. Nadie dice eso, ¿no? Entonces podemos concluir que ya sea de una forma o de otra, a ninguno nos gusta sufrir. ¿Ok? A nadie le gusta sufrir. Como les dije, uno no anda por la calle riéndose y diciendo, ¿no? Oh, qué alegría siento al estar en ese sufrimiento. ¿Alguien dice de esa manera? No, nadie lo dice, ¿no? Es algo ilógico, nadie lo dice, nadie lo quiere, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un pariente tuyo fallece, un ser querido fallece, mi hermano, y uno no se anda riendo, ¿o me equivoco? Por más cristiano que no sé, y cree en la resurrección, ¿no? Creo que el mismo ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos dicen que Jesús lloró por la incredulidad de sus discípulos y bueno, puede ser de cierta forma posible eso, pero yo también creo otra cosa. La Biblia dice que Cristo era varón de dolores, experimentado en dolores y él entabló, ¿no?, amistad con ciertas personas y en esa ocasión murió su amigo Lázaro, ¿no? Lázaro era su amigo, María de Betania, ¿no? Marta de Betania eran sus amigos. Entonces Jesús experimentó ese dolor, ¿no? Vio eso. Cuando estaba en la cruz del Calvario, mi hermano, él vio a María que estaba ahí. Quieran o no, desligando el tema de que Dios es Dios, mi hermano, y todo eso, él nació con una mujer y pasó tiempo con ella. Y hubo afectos también. ¿Por qué? Porque una de las cosas que queremos de Cristo es que Él es 100% hombre y también 100% divino. ¿Ok? Entonces pasó un tiempo con él. Obvio que tuvo otros afectos. Entonces, al ver a María ahí llorando ante la cruz del Calvario, mi hermano, él agarra y le dice, mujer, ve ahí tu hijo, ve ahí tu madre. O sea, ahí se ve esa parte humana de Jesús también, ¿no? No crean que Jesús fue una persona que no sufrió. No, perdón, por favor. Yo, muy aparte del concepto que muchos tienen de que él lloró por incredulidad, yo creo que él lloró porque vio a Lázaro ahí, ¿no? Una persona ahí, es cierto, él lo resucita, pero Jesús experimentó el sufrimiento, así como experimentó el hambre, así como, por ejemplo, un caso cuando él está ante Jerusalén, él llora, lleno de tristeza. Jerusalén, que matas, apedreas a los que te son enviados, ¿no? Entonces, yo creo por esa parte que Jesús experimentó, ¿no?, el sufrimiento de muchas maneras, de muchas formas.
Entonces, yo pienso que por más que seamos cristianos, cuando un ser querido muere, y si de verdad lo apreciamos, uno no se anda riendo, uno no anda por ahí insentimental, mi hermano. Yo creo que no tener sentimientos es una enfermedad más bien, ¿no? El no poder experimentar sentimientos es una enfermedad, cuando especialmente se te muere la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, eso claro, está así que los quiere, ¿no? Porque si no los quieres no van a sentir nada, ¿sí o no? Entonces hay que ser muy insensible para eso. Entonces, ¿quieres o no, mi hermano? Siempre uno, al afrontar la muerte, mi hermano, va a sufrir, va a llorar. Ahora, no creo que alguien que quiera a alguien va a decir, bueno, yo quiero que se muera, ¿no? No creo, nadie va a querer eso. Hay que estar enfermo para eso, ¿no? Ahora, quiero ver algo acá, cuando el sufrimiento nos alcanza. Ahora, pensemos en esto. Cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, ¿cómo reaccionamos, hermano? ¿Cuál es la reacción que tenemos nosotros ante el sufrimiento? Queja. Queja, por ahí dice. Llorar. ¿No? ¿Nadie más? Desesperación. Tantas cosas que uno puede experimentar, mi hermano, cuando el sufrimiento toca, mi hermano. El tema es cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionas tú como cristiano? ¿Cómo reacciono yo? ¿No? ¿Cómo reacciona la gente que no conoce de Cristo? ¿Cuál es la sensación? Creo que vamos a ver que cuando una persona fallece, muchas personas incluso lloran, otros dicen, no, ábranme paso, quiero meterme al sepulcro con la persona, otros están aprovechando la reunión para hacer una fiesta, ¿no? Y están tomando, y creo que el muerto está por un lado y está por otro lado, tantas cosas, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo quiero abrir acá es, cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Ahora, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted sabía, mi hermano, que muchas de las formas en que reaccionamos ante el dilema del sufrimiento tienen su origen en el paganismo? Y eso es lo que yo quiero analizar en esta noche. ¿Sí? Muchas de las formas en que reaccionamos tienen su origen en el paganismo, ¿no? Antes de continuar, tengo que decirle algunos significados. Dos cositas. Primero, dilema, que es el nombre que he escogido para esta noche, ¿no? El dilema, mi hermano, si usted lo busca en el diccionario, lo que nos dice es que es la obligación de seleccionar entre opciones distintas. O sea, un dilema es cuando tienes una serie de opciones y no puedes evitar ninguna de ellas, sino que tienes que necesariamente escoger una de ellas. Eso es un dilema. Y de repente, para el que me está preguntando, pastor, entonces, ¿qué es el paganismo? ¿Ya? Es la segunda palabrita. Bueno, el paganismo es un conjunto de religiones, ideologías y comportamientos ajenos al cristianismo. Esos son los dos significados que yo quiero que usted tenga presente en esta noche para empezar a desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, ante la pregunta, mi hermano, ¿no? Regresando al origen, mi hermano, sobre el nombre de este tema, el dilema del sufrimiento, ¿no? Y como le dije, escogí este nombre porque creo que cuando el sufrimiento toca a nuestra puerta, tenemos un dilema en nuestro interior que a veces toma segundos, pero dependiendo de la concepción que tenemos, mi hermano, vamos a reaccionar de esa forma, ¿no? Y muchas veces, creo que si nos ponemos a pensar, ahora uno se puede imaginar, yo lloraré, pero ¿estamos seguros de cómo vamos a reaccionar en ese momento? ¿Qué tal si usted no llora y es el que grita? ¿O qué tal en vez de llorar es de los que se desmayan? ¿O qué tal si en vez de desmayar es de los que huyen y se van a otro sitio? ¿O agarran y quieren, no sé, agarrar y invertir ese tiempo de dolor en otra cosa para llenar el vacío? Porque muchas reacciones suceden. Muchas reacciones hay. Y entonces esto es lo que yo quiero ver en esta noche, ¿no? Ahora, el problema reside cuando nuestra reacción es en base a las posturas que este mundo da. Y por lo general este mundo tiene posturas paganas que nosotros adoptamos ante el problema del sufrimiento. Y existen básicamente, y esto lo pude ver tanto viendo un libro y consultando a algunos pastores más, ¿no? Básicamente 4 posturas frente a este problema de dilema sobre cómo reaccionar ante el sufrimiento, ¿no? Y estas 4 posturas no son las únicas, existen muchas más, pero son las principales, ¿ya? Primero está la ilusión, ¿no? ¿Qué es la ilusión?
imagen sugerida por los sentidos que carece de verdad o realidad. De hecho, hoy en la actualidad hay una denominación llamada ciencia cristiana. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Han escuchado esa religión, esa denominación que se llama la ciencia cristiana? Sí, hay un actor que creo que es, no sé si, discúlpenme si me equivoco, creo que es Tom Cruise, no sé quién es. Creo que es uno de ellos pertenece a esa religión, ¿no? De la ciencia cristiana, ¿no? Y básicamente ellos creen que todo lo que origina el sufrimiento es una mera ilusión. O sea, el mundo está regido por ciertas cosas, ¿no? Y básicamente todo eso no es real, es una ilusión. Todo el poder se encuentra en la concentración. Es más, ellos tienen su propio manual de guía de interpretación de la Biblia, ¿no? De cómo, por ejemplo, si tú te autocrees que tú estás sano, vas a ser sano. ¿Me comprenden? O sea, si tú estás enfermo, en realidad no estás enfermo. Esa no es tu realidad. Si tú estás experimentando un dolor en tu cuerpo, no es la realidad. Tú tienes que creer que no es así y así va a ser. ¿Me entiendes? Y mi hermano, es una postura, mi hermano, que no es cristiana, hay que ser sincero. Se le conoce como la postura docética. ¿Y qué es la postura docética? Bueno, es aquella que ve el problema del dolor y el sufrimiento como una ilusión. Yo no sé si usted se acuerda, mi hermano, que hace mucho tiempo hablamos sobre los cristianos gnósticos, ¿no? Y dentro de los gnósticos hay varias ramas. Y una de las ramas tenían una herejía que se llamaba el docetismo. ¿Y qué decía sobre el docetismo, no? Hablaba algo de herejía en contra de Cristo. De hecho, si nosotros vamos a 1 de Corintios, a ver si ustedes me ayudan, 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, ya lo tengo ya, no me gana. Ya me ganaron. A ver, hermano, usted. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. ¿Qué decían los cristianos gnósticos, porque así se llamaban ellos gnósticos, creyentes del docetismo? Docetismo viene de la palabra apariencia, ¿ya? Básicamente lo que ellos creían es que Cristo no resucitó en la carne, sino que Él resucitó en el Espíritu. Y de hecho esto es algo que no desapareció porque hay algunas religiones que hoy en día creen así. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo no resucitó en carne. ¿Resucitó en qué cosa? En espíritu. Y un espíritu no puede resucitar, pues, hermano. ¿Amén? Básicamente Cristo cuando resucitó dice que Él comió, ¿no? Comió pescado y comió miel. Le dijo a Tomás, tócame, ¿no? Cuando vio a su hermano Santiago, también. Entonces nosotros vemos ahí varias evidencias de que Cristo no resucitó, mi hermano, en espíritu. No es así. Básicamente eso fue declarado por la iglesia como una herejía. Y Pablo en sus tiempos, mi hermano, peleó contra ellos. De ahí por eso que dice, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fuerza. Hagamos cualquier cosa, menos el Evangelio, ya que el cristianismo tiene en su columna vertebral lo que se llama la resurrección de Cristo. Si no creemos en la resurrección de Cristo, mi hermano, somos los más dignos de misericordia. No tendríamos nada que hacer acá. Mejor vámonos a nuestra casa, hagamos cualquier otra cosa menos que el cristianismo. Y esto es lo que Pablo combatía contra ellos. Y decía, no es así. Si Cristo no resucitó, vale nuestra predicación, vale nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Pero hoy en día, por ejemplo, ante este versículo, los testigos de Jehová creen que Jesús no resucitó en carne, sino en espíritu, ¿no? Y tristemente, incluso hay, justo con mi hija estábamos viendo el día de almuerzo, iglesias gnósticas acá en Latinoamérica y en Perú también hay. O sea, esto no es algo nuevo. Ya es antiguo y cada vez se va metiendo dentro de las iglesias cada vez más y más. ¿Por qué? Porque hay falta de conocimiento, falta de estudio de la teología, prefieren creer cualquier cosa y a la teología lo han visto ahora como el diablo, como que la letra mata y de verdad es terrible, de verdad, ¿no? Entonces, regresando al punto, ¿no? Esta postura docética lo que prácticamente dice es que
ilusión, no es real. Y bueno, seamos sinceros. Si tú te golpeas el pie, ¿sientes dolor? O está como, me acuerdo que hace tiempo había una serie del Chapulín Colorado y Don Ramón hacía el papel de un fakir y decía, mira, esto no duele, y él se repetía, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, y bueno, no le dolía. Y en el Chapulín Colorado y le decía, no me va a doler, no me va a doler, y antes de que llegara eso, sí me va a doler, sí me va a doler, y desistía, ¿sí o no? Se golpea mi hermano en alguna parte de su cuerpo, de hecho que le va a doler, de hecho ayer experimenté algo así. Agarré y hice así con mi mano en el mueble y estaba el control remoto y me dio esta parte y me dolió, no había sentido un dolor así hace tiempo, ¿no? O es que te da, no sé, ya, pero me dolió bien feo, ¿no? Entonces, es algo incoherente esa postura, pero básicamente se pregona así, no me va a doler, o sea, no existe el dolor, no existe, es una ilusión. Hay gente que hoy en día cree así. Bueno, prácticamente es indolente a la situación, ¿no? Prácticamente, una vez escuché un pastor, yo estuve presente, ¿no? Había un terremoto, ¿no? Un temblor bien fuerte, un sacudón bien fuerte, y él le decía, pero tiene más fuerte, aunque sea pastor, está teniendo una postura así, supuestamente él es súper cristiano, lo estaba diciendo, pero no era así. Mi hermano, y son una forma de autoconvencerse de que el dolor no existe, pero la verdad es que el dolor sí existe. Cuando un pariente tuyo se muere, como dije en el principio, uno experimenta el dolor. Solamente hay algunas razones para las cuales tú no experimentarías dolor. Porque de verdad lo odiaste si no eras cristiano, ¿no? O porque tienes un problemita acá, ¿no? Tienes un problema ligado a psicopatía de que no eres capaz de experimentar empatía. No eres capaz de experimentar dolor. Entonces es la única manera de que ante esa situación uno no llore. ¿Amén? Es la única forma. Entonces, ¿vemos que hoy en día hay gente que reacciona ante eso? Sí. En el cristianismo hay gente mal usando la palabra de Dios que tiende a decir, pues bueno, no, ¿sabes qué? Si un pariente se murió, ¿sabes que está en el cielo? Y todo eso, y para entonces, no es así. Si mi hijo muriera o mi hija muriera, yo sería de las personas más lloronas que iría a su sepulcro. ¿Me entienden? O sea, de verdad, hay que ser sinceros. Uno llora, por más cristiano que sea, uno llora, y eso lo vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando vemos, mi hermano, que grandes patriarcas, sus esposas, sus seres queridos mueren, cómo lloran, cómo se lamentan. ¿Y quién como los judíos, cómo hacían lamento? Y se tiraban sobre la ceniza, se rasgaban la ropa, se tiraban y hacían un llanto increíble, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día esto se ha convertido en una forma de escapismo al sufrimiento, de escapar al sufrimiento. Y creo que si nosotros miramos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro, Él que no te ve. ¿Ok? Acá no quiero, como dije al principio, ver la postura de que si lloró por la incredulidad o no lloró. Yo quiero creer, creo también, ¿no? Que Jesús también lloró parte de eso, porque Lázaro, como la Biblia manifestaba, tenía una amistad con Él, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora, tenemos otra postura, que es la postura estoica, ¿no? Estos son conocidos, ¿no? Ellos creen que este mundo es determinado por las leyes naturales, ¿no? Al ser todo determinado, así incluso el hombre con sus impulsos, entonces, básicamente ellos dicen así, ¿no? Todo este mundo, por ejemplo, si hace frío, no se corre viento, ¿siento? Si hace un sol intenso, ¿siento? Ellos dicen que las leyes naturales alteran todo eso, ¿no? Entonces, el único lugar donde tenemos la capacidad de controlar y de decidir cómo reaccionar, ya que no va a ser con las leyes naturales, ni con el exterior, ni con el cuerpo, ¿dónde va a ser? En la mente. Los estoicos creían esto, ¿no? Entonces, la idea es más o menos así: paz mental ante todo. ¿No he visto que algunos practicantes de algunas religiones dicen paz interior, paz interior? ¿Han escuchado eso? Que te llaman a la meditación, ¿no? Entrenan la mente para que ellos puedan en todo momento practicar lo que se llama la paz interior, ¿no? Sus prácticas prácticamente están centradas en buscar la imperturbabilidad, ¿no? Y
un claro ejemplo creo que es el budismo. Si lo han visto en el budismo, ¿no? Cómo ellos se entrenan, ¿no? Para no sentir, un día había un video como que ellos soportaban temperaturas bajas y altas, ¿no? Cómo su cuerpo podía por sí mismo subir temperaturas, y ellos hacen una especie de concentración para que nada los perturbe. Y no es la única religión, mi hermano, ¿no? Creo que hay una religión que habla del cese de las pasiones, no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero su objetivo es ese, ¿no? Terminar con todo el ciclo de pasiones que el ser humano tiene, y eso lo hace por medio de su propio esfuerzo. Entonces es una escuela estoica, ¿no? En la cual agarra, prácticamente te dice esto: si tú estás sufriendo, tú tienes que tener paz. Y veamos, otra vez acá el problema. ¿Qué persona que sufre tiene paz en ese momento? ¿Qué persona que está sufriendo con algo que sí le duele tiene paz? Nadie tiene paz. Eso es imposible. Nuestro Señor Jesucristo, en la noche, mi hermano, que iba a ser entregada, estuvo atravesando una aflicción increíble. ¿Y la Biblia dice que tuvo paz? No, Señor. Por el contrario, estaba sufriendo, estaba estresado. Iba al huerto de Getsemaní, presentaba oración y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se acuerdan? Y tanto así que la Biblia narra que su sudor caía en forma de gotas de sangre, mi hermano. Entonces, esta postura es, mi hermano, acorde a como la Biblia muestra que es el sufrimiento. Ni la primera ni la segunda. Como yo les dije, muchas de las posturas que hoy tenemos, mi hermano, y que incluso en el cristianismo se dice, porque yo he escuchado personas que dicen: bueno, no, ¿por qué lloras? Está con Dios. Sí, yo sé que está con Dios, pero soy humano. Siento el vacío, siento la soledad cuando ya no está un ser querido. Uno llora. Cuando uno se acuerda de repente de la mamá que ya falleció, el papá que ya falleció, si los querías mucho y estás en soledad, se te caen las lágrimas. Cuando recuerdas ciertas cosas, se te caen las lágrimas porque los querías. Pero sin embargo, esta corriente dice no. Esta corriente estoica dice no es así. Y hay cristianos que hacen así. Hay sectas cristianas que no te permiten llorar a tus muertos. Es terrible. Vamos a ver una tercera postura que se divide en dos a su vez, y ahí completamos las cuatro posturas. Y es la postura hedonista, ¿no? Ahora, esta postura es el adversario de la postura del estoicismo, ¿no? Y bueno, prácticamente en esta postura hedonista existen dos posturas ahí dentro, ¿no? Si ustedes me acompañan un ratito para ver el libro de Hechos, nosotros vamos a ver en el libro de Hechos que justamente ellos son los que se encuentran con Pablo. Hechos capítulo 17, en el versículo 18, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Estas posturas son antiguas, no son nuevas. Bueno, como le dije, esta postura hedonista, mi hermano, se va a dividir en dos posturas. La primera postura, que es un nombre un poquito raro, estaba investigando un poco de eso, son los sirenaicos. Así como me escuchan, sirenaicos, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa esta corriente filosófica? Bueno, busca el placer máximo sin considerar las consecuencias. Esta es la forma más fácil que pude tratar de definirlo, mientras que buscaba cómo lo definían, y vi que esta es la forma más simple de definirlo, ¿no? Esta postura busca el placer máximo a toda costa sin considerar las consecuencias. Por ejemplo, esto lo vemos en los grandes banquetes romanos con orgías, ¿no? Por ejemplo, en los banquetes romanos había comida, bebida, mujeres y hombres. ¿Qué hacían ellos? Comían, se saciaban con los mejores manjares, y cuando ya estaban llenos, se iban a un sitio aparte, y que así se metían el dedo en la boca, regurgitaban todo, luego volvían, vomitaban todo, y volvían al banquete, ¿no? Y seguían comiendo. Entonces también agarraban y, bebían, regurgitaban, volvían, seguían bebiendo, tenían relaciones sexuales, ¿no? Y
de esa manera ellos practicaban una especie de autocontrol de tal manera de que ellos buscaban el placer máximo. No es que ellos simplemente tuvieran el fin de, voy a hacer lo más claro posible, disculpe la rudeza, ¿no? ¿Cómo? Me sacié y ya. Bebo, me emborraché y ya. No. Ellos vomitaban para seguir haciendo. En el caso de las orgías también, bueno, no es que ellos estuvieran con una mujer y llegado al punto máximo, ahí quedaban. No, ellos tenían una forma de seguir continuando esto para que eso continuara. Recuerden, su filosofía era buscar el placer máximo. Pero como todas esas cosas tienen ciertas consecuencias, la persona que practica esta actividad de vomitar, ¿qué le pasa? Hoy en día se le conoce una enfermedad, ¿no? Que tu cuerpo se acostumbra y se consigue con anorexia, ¿no? Entonces causa ese estrago, ¿no? Entonces los cirenaicos, una corriente filosófica que se caracterizaba por hacer eso, ¿no? Todavía no voy a dar la explicación, voy a darlo cuando mencione la segunda más. No sé si algunos lo han escuchado, los epicúreos. Bueno, de hecho que el filósofo representante que tiene su nombre Epicuro es uno de los que dan el dilema sobre Dios, ¿no? Que muchos ateos y humanistas usan para hablar en contra de Dios. Y de hecho que hay que repasar, mi hermano, para poder saber cómo responder, ¿no? No es muy complicado, pero no es el tema de hoy, ¿no? Ahora, los epicúreos, ¿ya? Ellos, bueno, esta corriente filosófica, ¿no? Y ellos básicamente lo que buscaban era el placer máximo sin las consecuencias del extremo de los cirenaicos. Ahora, ¿se acuerdan de los cirenaicos? ¿Cuál era el problema? ¿Comían? ¿Bebían? ¿Estaban en las orgías? ¿Y haciendo lo posible para continuar? Ya. En el caso de los epicúreos, ellos también buscaban el placer máximo sin las consecuencias. Quiere decir que ellos participaban en banquetes, ¿no? Se saciaban y ahí paraban. Ellos participaban en bebidas y se emborrachaban y ahí quedaban. Participaban en relaciones ilícitas, en inmoralidades sexuales y paraban, ¿me entienden? ¿No? Eran adúlteros, fornicarios, pero no eran al extremo de los cirenaicos. Al final son primos hermanos, esa es la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían como filosofía? Bueno, era la búsqueda del placer máximo, ¿no? Pero de forma moderada. ¿Y cuál es el problema? Que esto hoy en día, ahora sí lo voy a decir, esto hoy en día existe, ya que hoy, mi hermano, en búsqueda de la satisfacción y el placer, las personas se inmiscuyen en muchas actividades. Es más, es una prioridad. Muchas personas, cuando están atravesando un momento de sufrimiento, se conocen, ¿no? Mamá murió. Es un ejemplo, ¿no? Disculpen si no estoy usando otro ejemplo, creo que es el ejemplo más representativo para mí, ¿no? Mamá murió. ¿Y qué hacen ellos? Se van a tomar. Se van con los amigos. ¿Sí o no? De hecho, ustedes hoy día en los velorios, ¿qué es lo que hace la gente? ¿No? Hacen una fiesta. Yo entiendo que algunos se sientan, comen, recuerdan a la persona y esto está bien. Tiene una lágrima, una sonrisa, un recuerdo bonito de repente, ¿no? Pero hoy en día no, trae las cajas y todo esto y prácticamente eso se convirtió en una fiesta, ¿sí o no? Eso es prácticamente esa corriente hoy en día es epicurismo. Están haciendo eso, ¿no? Están buscando el placer, ¿no? De esa manera para huir, ¿no? Las drogas, por ejemplo, ¿no? Uno está atravesando ciertos problemas y para no sentir el dolor, ¿qué hace? Para no sentir sufrimiento, no experimentar, va y se droga, ¿sí? ¿No? Y como la droga tiene un efecto pico después de caída, ¿qué hacen? Vuelven a la droga. Entonces, están en la búsqueda del placer. Lo mismo sucede con las tendencias suicidas, ¿no? ¿Qué hace la gente? No siente esto, no siente sufrimiento, entonces para evitar el sufrimiento, ¿qué hace? Busca el suicidio. O sea, buscan solamente su propio placer, no quieren experimentar dolor, no quieren experimentar sufrimiento, entonces buscan todas estas cosas como salida, ¿no? Ahora, veamos lo que dice el apóstol Pablo respecto de esto. 1 Corintios 15, 32. Primera de Corintios 15, 32, ¿si lo tienes? Sí. Sí, como hombre, batallé en Éfeso contra fieras que me aprovechan, que los muertos no resucitan,
diciendo, ¿no? Y he atravesado sufrimientos, contra fieras, contra tantas cosas, ¿no? Si al final los muertos no resucitan, que es la base del cristianismo, porque los cristianos creen, ¿no? En la resurrección de Cristo y que un día nosotros resucitaremos, que Él nos va a resucitar, ¿no? Si eso no es así, ¿de qué provecho? Y ahí ya estaban apelando a la filosofía de los epicúreos, ¿no? Dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y de hecho, es algo que muchas veces los jóvenes y las personas adultas piensan, ¿no? Entran en conflictos en su vida, en un momento de arrebato, y dicen, bueno, sí, el cristianismo, y como que no tiene sentido esto, y agarran y se van y hacen todo lo que quieren, ¿sí o no? Van, pecan, todo lo que no hicieron en muchos años lo hacen en ese tiempo. Ese es el pensamiento. Y es así, ¿por qué? Porque no quieren sufrir, porque no quieren experimentar lo que es el sufrimiento. De hecho, es por eso que yo no soy dispensacionalista, ¿no? Yo creo prácticamente en mi postura sobre el milenio, no la voy a decir ahorita, yo básicamente creo de que desde que Cristo regresó, la iglesia ha atravesado una constante tribulación. Y en cierto punto soy dispensacionalista en un sentido, ¿no? Con una diferencia. No dispensacionalista, premilenialista, en un sentido. En que estas tribulaciones van a ir avanzando en la vida del cristianismo, que en cierto momento, mi hermano, serán más fuertes. Como Jesús dijo, ¿no? Como los dolores de un parto de una mujer. ¿Cómo son los dolores de una mujer que va a dar a luz? Tiene una contracción y la siguiente contracción es menos, no, es más fuerte siempre, ¿no? Y después la otra contracción es más fuerte, y cuando le nace, ¿no? Ese momento será la gran tribulación. Por eso dije, yo no soy dispensacionalista porque yo sé que así como la iglesia a lo largo de su vida, a lo largo de su historia ha atravesado tribulaciones, en un último tiempo la iglesia atravesará la gran tribulación. ¿No? Entonces, dije, no soy dispensacionalista porque me parece una forma de querer huir del dolor, de querer huir del sufrimiento, cuando no se entiende cuál es la finalidad del sufrimiento. No, básicamente esta teoría que es lo que te dice, no, mira, ¿sabes qué? Cristo va a venir, no, bueno, de hecho, todos los cristianos creemos en el rapto, ¿no? No se puede ser cristiano si uno no cree en el rapto, pero ellos dicen, no, ya, está el rapto de la iglesia, pero aparte, perdón, el arrebatamiento, pero aparte va a haber un rapto secreto, me estoy confundiendo, todos los cristianos creemos en el arrebatamiento, pero ellos dicen, no, aparte del arrebatamiento va a haber un rapto secreto, y la iglesia va a desaparecer, y esos 7 años van a haber de gran tribulación. Bueno, yo busco en la Biblia y hasta ahorita no encuentro que Cristo venga 2 veces ahí. Yo solamente sé que Cristo viene una sola vez y va a ser visible. Y si yo leo la Biblia bien y la leo completa, voy a ver que en todas las veces que aparece Jesús, aparece con que todo ojo le verá y que las señales serán visibles y lo que escuchan será audible. Yo lo veo ahí, no encuentro 2 segundas venidas, ¿no? Muy bien, me estoy yendo para allá, pero el tema principal es el tema del sufrimiento. Me parece que el dispensacionismo lo que hace es hacer eso mismo. Es un poco de esa filosofía de que como no hay escapismo, no vamos a sufrir esto. Bueno, no se entiende que los sufrimientos, a través de las tribulaciones que pasamos, que son necesarias, muchas veces lo que hacen es purgar ciertas cosas, corregir ciertas cosas. En otras también es castigar, ¿no? Y hay que ver, por ejemplo, en el caso actual, vamos a Ucrania, sabemos que hay guerra, ¿no? ¿Y usted sabe qué está pasando en Ucrania aparte de la guerra? Están sufriendo mucha gente. Sí, está bien, está sufriendo, pero hay algo más que está pasando. Hay una ola de conversiones por día. En el último recuento se dio como que más de 2.000 personas en un día se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el sufrimiento en una iglesia, en una persona? Hace que el que no es de Dios, ¡pum!, salga. Y el que sí es de Dios, limpia, purifica y fortalece a su iglesia. Si lo mismo que haría huir acá, ¿cuántos se quedarán acá? ¿Y cuántos se irán? De hecho, si sea, muchos no estarán acá, pero también se llenaría de otras personas. Nosotros
no queremos ser de los que se van. Por eso, cuando vemos este tema del dilema del sufrimiento, hay que comprender muy bien. Es por eso que también nosotros, esto tiene que empezar con nosotros. Nosotros no podemos ser personas que querramos evitar, huir, sea de forma mental o física o psicológico, de tantas maneras, al tema del sufrimiento. No, hay que entender más bien cuál es el punto principal del sufrimiento. Y cuando empezamos por nosotros, tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos que van a ir al colegio, tenemos que enseñarles. A nuestros hijos que van a ir a los estudios superiores, hay que enseñarles. De hecho, yo les quiero decir algo que he comprendido leyendo bastantes tratados sobre esto. Los cristianos que no sufren, hermano, los cristianos que no pasan persecuciones, es porque no son cristianos. Es porque están bien con este mundo. Es porque, como dice Santiago, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo se avergüenzan de su cristianismo? Porque no quieren manifestar su cristianismo. Porque no están dispuestos a decirle la verdad al hijo, a la hija que está errado, desviado. Porque no están dispuestos a predicarle al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo. Entonces, como ellos están escondidos, están más concentrados en agradar a este mundo y que ese mundo le dé su favor, que le pase la mano sobre la espalda, que no son verdaderos cristianos y por ende no sufren persecución. Ustedes sigan a Dios, sirvan a Dios, va a ver cómo van a afrontar sufrimientos. Ay, pastor, pero entonces ¿qué somos masoquistas, que queremos maltratos? No es así, es que el sufrimiento busca algo muy diferente. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? Muy bien. Pablo está diciendo acá, en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, le está diciendo, yo he atravesado estos problemas cuando estaba en Éfeso. Ahora, ¿qué beneficio me trae esto? ¿De qué me beneficia haber sufrido esto si los muertos no resucitan? Está hablando sobre el tema de nuestra fe. Nosotros atravesamos sufrimientos, mi hermano, y cosas en nuestra vida. ¿Por qué causa? Porque creemos en Cristo Jesús. ¿Estamos? Porque creemos en Cristo. Jesús nunca le mintió a sus discípulos. Él nos dijo la verdad, Él nunca nos mintió. Es más, de hecho, creo que hay un grave problema en muchas de las predicaciones que hoy en día hay en pastores actuales, y hasta yo lo he predicado. Y es que predica, mira, sabes que venga Cristo, que el camino de Cristo es como una rosa, es una espinita, predica bonito, entonces uno mirándolo bonito sigue eso. Y no es así, mi hermano. Cristo dijo, en el mundo, ¿tendréis rositas? No, tendréis aflicciones. No, pero pastor, las rositas tienen espinas, y al final tienen rositas. No, discúlpame. Jesús no dijo nada intermedio. Jesús nunca nos mintió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Él dijo, si esto hicieron con la rama seca, pero con la rama verde, ¿qué no harán con la rama seca? O sea, nosotros la rama seca y la rama verde. Nunca nos mintió. Él nos dijo que íbamos a atravesar sufrimientos, que íbamos a pasar por esas cosas. De hecho, los que creyeron en Él de verdad pasaron muchas persecuciones. Fueron asesinados, matados, desollados. ¿Saben qué es ser desollado? Porque es una de las peores muertes, mi hermano. No sé si cuál es peor, que te hiervan en aceite, que te aplasten con algo, o que te despellejen vivo, porque ese es desollado, despellejar. No sé cuál es peor. Pero atravesaron esas cosas. Ahora, hay un libro muy bueno que yo se los recomiendo, que se llama el libro de los mártires. Mi hermano, lea esa historia, mi hermano, es la historia del cristianismo verídico. Todos los cristianos, no desde la era primitiva, mi hermano, desde la iglesia, no, avanzando hasta esta fecha, desde los apóstoles hasta la fecha actual, ¿no? Más o menos creo que para en el año de 1800 tanto, para ese libro del conteo, pero dice, no, también, hermano, cómo los cristianos sí han sufrido persecuciones y seguirán sufriendo persecuciones cuando viven el evangelio correcto. Entonces, usted que está en paz, tranquila, pregúntese, ¿estoy viviendo el cristianismo? Y usted dirá, pues de repente sí estoy viviendo. Entonces pregúntese, ¿usted predica la palabra del Señor? ¿Le está expresando a todo el mundo? Por más que se gane la mala mirada, ¿ustedes hablan? ¿Les predica sobre su condición verdadera ante Dios? Que el hombre está caído, es un ser que necesita a Dios, que por sí mismo no puede buscar a Dios, que necesita ser regenerado por Dios. ¿Usted les predica eso? Usted solamente quiere pasar, hermanito, por ahí. Eso es algo que tenemos que meditar.
De hecho, no es que usted también vaya al otro extremo y usted le diga, oh, pero es una mañana religiosa. No. La Biblia dice que nuestra palabra tiene que ser sazonada, que tiene que ser respetuosa, amable, benigna. Pero no que agarres y les mientas tampoco. ¿Me comprenden? No les puedes mentir tampoco. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a meditar estas cosas. Y usted se va a dar cuenta que todo cristiano verdadero sufre persecuciones, rechazos. Predique la palabra, va a ver que va a tener rechazos. Va a haber gente que va a aceptar y gente que no va a aceptar. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Por lo general, las personas, mi hermano, tienden a escapar, mi hermano, del sufrimiento a través del placer y de muchas otras formas, ¿no? Ahora, hemos visto 4 posturas y regresemos otra vez a Lucas capítulo 13. Estábamos viendo sobre el problema, ¿no?, de la percepción que los judíos tenían, mi hermano, sobre toda persona que atraviesa problemas, ¿no?, o le pasa alguna desgracia. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? A veces pensamos, mi hermano, como la gente que veía en Israel a alguien enfermo, ¿no?, y decía, oh, ese ha pecado, ese ha hecho algo, y por eso está en esa condición con sus padres. Y hay que entender lo siguiente, hermano, digamos que sí y digamos que no, pero no podemos aplicar la regla para todo eso. Muchas veces, mi hermano, y la gran mayor parte de veces, estas cosas son, mi hermano, para que Dios se manifieste. El otro día, mientras que estaba leyendo un libro que se llama A Solas con Dios de John MacArthur, expresaba el problema de esta humanidad. A veces la gente, los humanistas, te dicen a ti, los humanistas, ¿sabes? Las universidades están llenas de humanistas y están preparados contra eso. Te dicen, no, mira, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Porque hay niñas violadas, porque hay gente que pasa hambruna y todo eso. Y en ese estudio se veía, ¿no?, por ejemplo, cómo es que el cristianismo en los países que ha estado, aunque no sea su influencia total, ha habido más derechos para la gente pobre y los desvalidos. Sin embargo, vamos al hinduismo, donde que la gente, mi hermano, por ejemplo, adoran a las vacas, ¿no?, porque dicen que las vacas son reencarnaciones. Y las vacas consumen el 20% de alimentos y encima no las puedes consumir. ¿Por qué? Porque es la reencarnación de alguien. Y provoca esta creencia de cosa, hambruna. Encima, las ratas. No matan a las ratas porque piensan que también son deidades, son reencarnaciones. ¿Sí o no? ¿Sabías eso? Hay técnicas para ratas. Y hay de ti si matas una rata. Puede estar matando a la abuela, al bisabuelo. O una de las deidades principales que se ha reencarnado en la rata. Y ellas consumen el 15%, bueno, lo que hace es destruyen los cultivos, los alimentos y muchas cosas en un 15%. Mira, ahí solamente en esas dos cositas son 20 más 15, 35%. Imagínense de las otras cosas más que ellos tienen. ¿Por qué creen que es un país de tanta hambruna? Donde que las diferencias y clases sociales son bien marcadas. Sin embargo, ¿qué le enseñó el Señor? ¿Que porque crean que todos van a ser ricos y no va a haber ningún pobre? ¿No? Y por eso algunos cristianos quieren irse a otros sitios y buscar la prosperidad y buscar tantas cosas. No quieren sufrir. ¿Cuál es el remedio? Los niños abandonados y otros que nacen en cuna de oro. ¿Cuál es el problema? ¿Dios es injusto? No. Algo que estaba meditando y pensando es, cuando Dios le da a algunos más que a otros, es porque lo que Dios quiere de esas personas es que muestren el favor que Dios les ha dado a ellos. Si ellos no lo hacen, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Cuando Dios permite que haya niños pobres y gente en esas necesidades o desvalidos, es porque Dios quiere mostrar su misericordia. ¿De qué manera? Haciendo que las personas que sí tienen, les den a ellos. Ahí hay solución. Pero ¿cuál es lo que prima en este mundo? Es el egoísmo. Y el cristianismo no se caracteriza por eso. ¿Se dan cuenta? Seguimos. No podemos decir entonces que todo lo malo que pasa es por un juicio de pecado. Entendamos eso. Cuando nosotros leemos Lucas, en el capítulo 13, dice, me pasé a Juan. Lucas capítulo 13. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿no? Y lo que está diciendo Jesús prácticamente es, ¿no? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea,
todos los que viven en la región de Galilea, ¿qué había pasado con ellos? Como les dije al principio, ¿no? Eran celotes, ¿no? Esos galileuses eran celotes, habían participado en ciertas cosas contra Roma, ¿no? Y cuando estaban ofreciendo su sacrificio, Pilatos hace una intervención, la Biblia no nos da más datos, ¿ya? Hace una intervención y ¿qué hace? Los mata. ¿Y cuál era la forma que se contaminaba el templo? Cuando se derramaba sangre en él. ¿Sí? Entonces, él le dice, ¿no? Para que hayan pasado en una situación tan fea, saben que ellos cuidaban mucho su templo, ellos estimaban mucho el templo. Y cuando ellos ven eso, ¿no? Que el templo fue contaminado, ¿qué habrán hecho estos hombres para que les pase esto? Juicio de Dios para que mueran ofreciendo ahí. Esto me hace recordar a algunos pastores que, ¿no? Yo sé, yo mismo a veces estoy en contra de pastores que predican mal, de que hablan cosas de la prosperidad, de que hablan cosas, pero la Biblia no nos manda a condenarlos, la Biblia nos manda a orar por ellos. Ahora, nuestra lucha no es contra esas personas, sino son con sus doctrinas falsas. ¿Y cómo combatimos sus doctrinas falsas? ¿Diciéndole hijo del diablo, demonio, hereje? No. ¿Cómo combatimos las malas enseñanzas? Con las buenas enseñanzas. ¿Me entienden? Con la sana doctrina, con eso se combate eso. Pero justamente escuchaba un comentario, leí un comentario de alguien que decía, ¿no? Y este hereje por eso murió en un accidente de auto. ¿Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos sentir y tener? No. Debemos orar por esas personas para que se arrepientan. Es más, de hecho, si pensamos y meditamos un poco más, ¿quién fue un perseguidor de la iglesia, odiado por la iglesia, que se convirtió en el máximo representante y prácticamente escribió casi todo el Nuevo Testamento? Pablo, ¿sí o no? Uno nunca sabe. Por eso tenemos que orar por esas personas también. Tenemos que pedir, orar. Porque nunca sabemos qué es lo que Dios está haciendo o va a hacer con ellos. No sabemos si van a ser condenados en su pecado. No sabemos si se van a arrepentir. No sabemos si, como el sobrino Benny Hill, que estaba en el camino de la prosperidad, se convirtió y ahora predica en contra de la prosperidad. No lo sabemos, eso no lo conocemos. Por eso es que nosotros no podemos dar juicio en eso y agarrar y decir, por eso murió en esa condición. Y eso es lo que está pasando acá. Jesús muestra el caso de unos galileos que murieron. ¿Y qué dice? ¿No? Volvemos acá. Dice, ¿no? El verso 2. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, les pasó esto que era horrible. ¿Eran ellos más pecadores que los demás galileos? Y miren la respuesta que Jesús sigue diciendo. Verso 3, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo? Es un puesto prejuicioso, pueden pensar esas cosas. Pero si ustedes tampoco se arrepienten, igualmente morirán. No apestado por eso, ¿no? Sino en el sentido de perecer en ese pecado y perderse en la condenación eterna. Seguimos. Verso 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Una torre que estaba en Jerusalén, se les cae encima, mata a 18 personas, les pasó esta desgracia, estaban atravesando este problema, imagino que sus familias sufrieron. ¿Eran ellos más pecadores que todos los que están en Jerusalén? De hecho, la torre los aplastó, pero más pecadores fueron los que sentenciaron a Jesús. ¿Y qué Jesús les dice? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, esa actitud de estar pensando que porque a alguien le pasa algo, o porque está atravesando una enfermedad, es solamente por el pecado, mi hermano, discúlpeme, es olvidarse de donde no han salido. Recordemos la actitud de Jesús cuando está en la cruz del Calvario, que decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Me imagino que muchos de ahí, de esos soldados, se arrepintieron también. Cuando, por ejemplo, vemos a Esteban, la oración intercesora de Esteban, dice, no, Señor, no les tomes en cuenta esta ofensa. Aunque Esteban no sabía a quién iba a alcanzar esa oración, él la hizo por todos sus agresores. Y entre esos agresores, ¿quién estaba? Dios escuchó la oración de Esteban. ¿Se da cuenta? Increíble, ¿no? Entonces tenemos que aprender a cambiar ese pensamiento. No tengamos esa idea de que el sufrimiento que atraviesan las personas lo que pasa necesariamente porque tuvieron un pecado o pasaron eso. Más bien preocupémonos de por qué no nos pasó eso a nosotros, porque si les pasó a ellos, no puede pasar a nosotros.
Si tú ves que alguien murió en una desgracia, en un accidente horrible, pues piensa que eso también te puede pasar a ti. Por ejemplo, cuando voy a tentar a las Torres Gemelas, dijeron, uy, sí, una cantidad buena de cristianos no estuvo ese día porque faltaron el trabajo y Dios los bendijo, pero hubieron otros muchos que también murieron ahí. ¿Acaso ellos eran pecadores en desgracia y por eso murieron y los otros justos y por eso salvaron? No, no es eso. Vemos además a alguien de quien Jesús dijo lo siguiente. Juan 9:3, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Juan 9:3. Amén. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. ¿Sí? Y uno dirá, sí, porque para que sea sano y para que, sí, está bien, acepto su interpretación. Pero también veamos otra forma en la que la gloria de Dios se manifiesta. Cuando hay un enfermo, un necesitado, y alguien lo ayuda, ¿no se está manifestando la obra de Dios a través de los creyentes también? Sí, sí se está manifestando. Israel, mi hermano, tenía muchas maldiciones en contra de aquellos que atentaban contra el cojo, el ciego, el bullito, mi hermano. Y a diferencia de todas las demás personas, ellos sí podían comer de las ofrendas del templo. ¿Sabía usted eso? Aparte de esto, vemos que muchos años en el futuro, ¿no? Cambia la situación. A los enfermos los tenían limoneando, no los ayudaba. Y el caso vemos a este hombre que está acá hablando Jesús. Dijo, no pecó él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Hermanos, cuando hay necesitados, cuando hay enfermos, ¿es para qué? Para decir, oh mira, qué pecadores. Yo recuerdo que cuando yo empecé en estos caminos, tristemente escuché a uno de mis pastores que decía lo siguiente, ¿no? Y digo tristemente, y eso sí lo tengo que decir claramente, decía, ¿no? ¿Pero qué vas a contar a esa persona? Tú sabes, y para él el público también dice, ¿no? Tú sabes cuántos demonios, ¿de qué van a meter así? Así es, y puede que sí. Y de repente, hijo de orgía, puede ser, y sí, y ¿con qué finalidad era entonces eso? ¿Cuál es la finalidad de atender al menesteroso, al minusválido, al huérfano? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad? De manifestar la gloria de Dios. Esa es la intención. Para que atravesando ese sufrimiento esa persona también se muestre la gloria de Dios ahí. Ahora, cuando sufrimos, a veces es porque Dios, si bien es cierto, nos está corrigiendo o disciplinando, también es verdad, hay que ser sinceros, ¿no? Vemos varios casos en la Biblia. Yo creo que el más representativo es el caso de Job, ¿no? ¿Dios permitió el sufrimiento de Job, sí o no? ¿Sí? Satanás pidió y Dios se lo permitió, ¿no? Ahora uno diría, pero ¿cuál es la intención? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué lo permitió? Y gratuito, si Job cantaba muy bien, y justo como era en la tierra, como Dios dice, no había otro. Y Dios, ¿por qué gratuitamente le permite que sufra, no? Y tanto era el sufrimiento de Job que Job se sentó en tiesto y agarraba, y otras traducciones dicen que es tierra, ¿verdad? Y se agarró de las ropas y clamaba a Dios, ¿no? Incluso maldijo el día en que nació, pero nunca profirió nada en contra de Dios. Dijo, vendrá el bien y no vendrá el mal también de Dios, y sea el nombre de Dios bendito, ¿no? Sea el nombre de Dios bendito. Y eso es lo que tenemos que entender. Comprender que cuando las cosas van mal, no por eso tenemos que renegar y huir del Señor, sino que cuando más tenemos que buscar al Señor también. Bueno, no porque suframos tenemos que buscar más, pero es una actitud que siempre tenemos que buscar siempre más y más del Señor, ¿ok? Pero sucede lo contrario. Y le dije, esas posturas tomamos ante el sufrimiento. Tengo problemas en el hogar, tengo problemas en la casa, tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con mi novio, con los hijos, con los hermanos, qué sé yo, y lo primero que hacemos es salimos. No, porque yo sufro, mira cómo sufro, y Dios entiende, y Dios sabe. Sí, Dios sabe que te falta arrepentimiento. Dios sabe que te falta conversión porque no has comprendido todavía. Y es cuando más sufrimos, cuando, mi hermano, tenemos que reconocer a Dios. Ahora, Dios permitió el sufrimiento de Job. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios a Job?
sobre el sufrimiento? ¿Sabe qué le respondió Dios a Job? Nada. No le explicó por qué sufrió. Usted busque, lee el libro de Job. A ver si le va a decir, bueno, mira Job, yo permití que tú sufras porque sabes que un día Satanás vino, me pidió y bueno, yo quería demostrar. Él no le dijo eso. Él no le dijo eso. Dios nunca dijo a Job, ¿no?, que estaba sufriendo o por qué estaba sufriendo. O por qué esta razón u otra razón. Nunca le dijo. Nunca le especificó. Usted lee algo y no lo va a encontrar. Incluso después de que Dios agarra y le hace una confrontación con Job, nunca le dice por qué estaba sufriendo. O sea, en pocas palabras, mi hermano, cuando usted esté sufriendo, mi hermano, las razones no las busque. No busque las razones. Cuando nosotros vemos, mi hermano, el libro de Job, vemos que la respuesta final al sufrimiento de Job, ¿saben cuál era? Era Dios mismo. Esa era la respuesta de Dios a Job. Job, la respuesta de tu sufrimiento soy yo. Por eso que Job termina diciendo, Dios antes de oídas te había oído. Y mire, entiende el tema del sufrimiento. Pero ahora mis ojos te ven. Quiero que vayan encajando esto. Mientras que las cuatro posturas lo que hacen es tratar de evitar el sufrimiento y tomarlo de muchas maneras, vean lo que Dios quiere con el sufrimiento. Dios no le dice a Job por qué sufrió, pero la respuesta de Job era él mismo. Dios mismo. Ya que Job mismo declara que era Dios antes, creía en él de oídas, pero ahora sus ojos pueden ver a Dios. Esa es la respuesta del sufrimiento de Job. Él mismo, Dios mismo, no Job, Dios mismo. Dios nunca dijo, mi hermano, que no iba a evitar que sufriéramos. De hecho, si nosotros leemos el Salmos 23, por favor, vayamos al Antiguo Testamento. El Salmo 23 dice algo muy lindo. Yo quiero leerlo, por favor. Acá se me pegan estas hojas, porque como esta es la Biblia que solamente uso para predicar por la letra grande. Ahí está. Salmo 23. No se pierdan cosas, por favor, porque es muy bonito lo que dice acá. Dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Ahora, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú me librarás del valle de sombras. ¿Tú evitarás que yo vaya por el valle de sombras? ¿Eso es lo que dice la Biblia ahí? No dice que nos va a sacar del valle de la sombra. Mire, atienda conmigo. Aunque ande en valle de sombra, también dice, aunque ande por el valle de la muerte. Dice Dios que nos va a sacar del valle de la sombra, del valle de la muerte. Léanlo ahí. No se une. ¿Qué es lo que dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él nunca nos dijo, y fiel Jesús dijo eso, en el mundo tendréis aflicciones. Él nunca dijo que nos iba a sacar del valle de sombra y de muerte. Lo que Él dijo es que cuando nosotros estemos caminando por el valle de sombra, por el valle de la muerte, Él irá con nosotros. Adiós. ¿Se da cuenta? Entonces, el tema acá no es preocuparnos por qué ando en el valle de la sombra y de la muerte, por qué ando en este sufrimiento, sino es que Dios esté conmigo ahí. De hecho, hace mucho tiempo participé en un webinar que dicen así por internet, en una exposición muy bonita sobre el libro de Ezequiel. Y hacía una referencia en el capítulo 10, estuve buscando el versículo específico, pero encontré mucho que me gustó demasiado. Y una de las palabras que Dios le dice a Ezequiel, con la cual hace entender este capítulo 10, ¿no? Y se lo transmite la idea de esa forma resumida, ¿no? El pueblo de Israel estaba sufriendo, de hecho sus padres habían pecado, pero los hijos, ¿no?, estaban siendo llevados al exilio, ¿no? Los padres, la mayoría, habían muerto allí en la invasión de Babilonia a Israel y estaban llevando al cautiverio. Muchos de ellos no habían cometido los pecados de los padres. Y Ezequiel, un sumo sacerdote, ahora sin oficio, ahora sin trabajo, se encuentra lamentándose. Y Dios se le aparece en una visión. Y en la visión aparecen ruedas gigantes, ¿no? Aparecen los querubines. Él aparece, dice, en un trono alto y sublime, y está marchando. y en ese
Ezequiel que él marchaba con ellos al exilio. ¿Se dan cuenta? Dios no les dijo que los iba a librar del exilio, sino que él iría con ellos al exilio. ¿Se dan cuenta? Él iría con ellos al exilio. Cuando José fue vendido por sus hermanos, Dios fue con José a Egipto. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la idea que quiero apuntar, mi hermano, es la siguiente. El dilema del sufrimiento no es cuáles acciones debamos tomar, sino que sepamos cuál es la intención. Es cierto. Muchas veces vamos a sufrir porque Dios nos está aplicando medidas correctivas y disciplinarias con nosotros. Muchas veces nos enfermará, otras veces en la terquedad de algunos Dios también tendrá que darnos para que entiendan, para que comprendan antes de que llegue el momento en que partan de este mundo y digan: sí, Señor, perdóname, pequé contra ti. Pero la finalidad de ese sufrimiento, la finalidad de todas esas cosas, de esas tribulaciones, es que Dios se mostrará y Dios estará ahí con nosotros. No que Él nos va a sacar del sufrimiento, sino que Él estará ahí con nosotros. Y Él marchará por el valle de las sombras con nosotros, y Él caminará con nosotros por el valle de la muerte. Él siempre estará con nosotros. Y eso es lo que Dios le muestra a Ezequiel. Ezequiel, no llores. El templo está destruido, pero yo estoy marchando con ustedes a Babilonia. ¿Sí o no? Y eso es lo que vemos. Es lindo. Entonces el punto central aquí es: no podemos huir del sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, va a venir de nuestra vida. Pero cuando estemos en el valle de la tristeza, en el valle de lágrimas, en el valle de la sombra, o incluso en el valle de la muerte, Dios estará con nosotros. Amén. En estos sufrimientos, Jesús estará con nosotros. Antes de irse, y con esto finalizo, Jesús le dijo a sus discípulos: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los discípulos atravesaron persecuciones, fueron asesinados y todo eso, y Jesús estuvo con ellos. De hecho, Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. No lo persigues a ellos, me persigues a mí, porque yo voy con ellos. Él siempre estará con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta bendición tan grande que tú nos concedes de poder compartir tu palabra, de compartir, Señor, tu escritura, Señor. Ella nos da un gran consuelo. Ahora entendemos que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano, Señor. Y lo más importante del sufrimiento es entender que tú marchas con nosotros ahí. Lo más importante es eso, de que tú estarás ahí con nosotros, de que tú en medio del sufrimiento, Señor, nos acompañarás. Tú en medio del llanto, en medio de la tristeza que podamos atravesar, Señor, de la más cruda persecución, de la más cruda, Señor, tristeza que estaremos pasando, Señor, tú siempre estarás ahí. Y eso es lo más importante, porque tu callado siempre nos infundirá aliento y nos dará la paz de que tú estás ahí con nosotros. Y por eso te agradecemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos hallar la paz en medio del sufrimiento. No que no suframos, sino que en medio del sufrimiento sabremos que tú estás ahí con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.